Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video. Hoy pintaremos unas flores azules y también vamos a pintar hojas. Comenzaremos con nuestro fondo usando un pincel ponceador y colocaremos el color amarillo oro. Para las hojitas vamos a usar el color gris ónix, poniendo la pintura del centro hacia afuera y después de la orilla hacia el centro. Esta vez estoy comenzando con la zona más oscura y estoy dejando espacio sin pintar. Vamos a limpiar nuestro pincel con un trapito y ahora colocaremos el color verde glacial. Este color lo aplico en las zonas que dejé sin pintar, así que coloco en el centro y voy subiendo la pintura. En la orilla también voy a poner este color verde glacial y vamos a jalar la pintura ahora hacia el centro. Poco a poco se van a ir integrando estos dos colores. En el doblez de la hoja vamos a poner también nuestro color más claro. Estos son los dos colores con los que estamos pintando todas las hojas. Así que desde el principio ya tenemos luz y sombra. Vamos a seguir aplicando nuestro color verde glacial en los tallos y en el sépalo de este botón. Ahora aplicamos nuestra sombra con el color gris ónix. Y aquí estoy usando un pincel más pequeño. Este es del número 6. En los tallos estoy poniendo los dos colores y nada más vamos a pasar de lado a lado para irlos integrando. Para iluminar usaremos el color blanco, jalamos este color hacia abajo y también vamos a iluminar en las ramitas. Colocamos una línea blanca y pasamos nuevamente el pincel de lado a lado. Vamos a seguir pintando nuestras hojas, ahora iluminando con el color blanco. Primero en el centro y ahora en la orilla. Aquí nuevamente vamos a poner nuestra línea en color blanco y jalamos el color hacia la orilla. Y de la orilla hacia el centro también ponemos un poco de blanco. Y no olvides iluminar el doblez de la hoja. Para profundizar usaremos el color azul marino. Este color lo voy a poner en donde yo ya tengo sombra, pero voy a poner menos cantidad.
un poco por aquí y extendemos el color azul marino. Recuerda suscribirte al canal. Me encuentras como Pintando con Lidia en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahora vamos a pintar nuestras flores. Esta flor de aquí la vamos a cubrir por completo con el color azul hortensia. Aquí ocupa un pincel grande que puede ser del número 12, del 10 o hasta el número 14. Separamos los pétalos de enfrente con los de atrás, poniendo ahora una línea en color azul turquesa. Este color lo vamos subiendo y también vamos a poner en la parte de abajo azul turquesa, y con este mismo color empezamos a dividir los pétalos. Por este lado también vamos a dibujar un pétalo más, subimos la pintura y en el centro también aplicamos azul turquesa y vamos subiendo la pintura. Recuerda que el azul turquesa hay en color claro y en color oscuro. Esta vez estamos usando el color oscuro. Para profundizar vamos a usar azul petróleo. Y aplicamos este color sobre todo en donde inician los pétalos. También en esta parte de arriba vamos a profundizar con azul petróleo. Y ahora aplicaremos el color blanco en la orilla de los pétalos. Jalamos el color blanco hacia abajo. Colocamos nuestro color blanco también en los pétalos que están en la parte de enfrente. Y el pétalo del centro nuevamente lo vamos a dibujar hasta la parte de abajo con el color blanco. Con estos mismos colores vamos a pintar el botón y la flor más grande. Así que comenzamos pintando con el color azul hortensia todos los pétalos de esta flor. Vamos a aplicar nuestra primer sombra con azul turquesa, colocando la pintura del centro hacia la orilla. También marcamos con sombra el doblez de estos pétalos. Quiero que las zonas más oscuras queden en el doblez y en la unión de los pétalos. Aquí, en esta parte, subimos poco a poco el color. Y de este lado también ponemos azul petróleo. Es muy poca cantidad porque solamente queremos profundizar con poquito color. Iluminamos nuestros pétalos con el color blanco, aplicando de la orilla hacia el centro.
En los pétalos que están por encima del otro, vamos a llevar el color blanco hasta el centro y por la orilla seguimos aplicando nuestro color blanco y jalamos la pintura. El centro lo vamos a pintar con el color amarillo canario y para aplicar sombra en el centro usaremos el color cerámica. Vamos a poner en la parte de abajo y un medio círculo en el centro. Haciendo circulitos es como vamos a ir difuminando. Aplicamos el color blanco dando pequeños golpecitos. Y para decorar vamos a poner algunas ramitas en color marrón. Aquí vamos a usar el pincel de lado para dibujar estas ramitas. Y aplicamos unos puntitos usando pintura dimensional en color blanco. Así es como estamos terminando de pintar estas flores azules y estas hojitas. Espero que este video te haya gustado. Recuerda regalarme esta manita arriba, comparte y comenta. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye.